En el Instituto de Tecnología de Massachusetts. O sea, MIT. El cerebro es algo súper El fascinante. cerebro es algo increíble. Que realmente es eso. Realmente no sabemos. No sabemos. Quiero saber Pero más. quiero saber más. Pero quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chomik Morales, host y productora del show, y hoy tengo el gran placer de entrevistarle al doctor Juan de los Reyes Aguilar, quien es investigador principal del Laboratorio de Neurofisiología Experimental en el Hospital Nacional de Parapléjicos aquí en Toledo, España. Recibió su bachiller en Ciencias Biológicas de la Universidad de Sevilla y luego su doctorado en Biología con un enfoque en Neurociencia de la Universidad de Santiago de Compostela. Luego de eso hizo su postdoctorado en Drexel University, Philadelphia, en Estados Unidos, y cuando se reincorporó al sistema español, lo hizo mediante el programa Miguel Servet. Creo que lo dije bien. Sí, Miguel Servet. Su investigación se centra en cómo se remodelan los circuitos neuronales tras lesiones traumáticas. Así que muy bienvenido al programa. Muchas gracias, doctor, por hacer el tiempo de hablar conmigo. Pues muchas gracias a ti por el interés en nuestro trabajo. Sí, es sumamente importante. Bueno, antes de hablar de la ciencia, que lo vamos a hacer, normalmente pregunto a mis invitados sobre su trayectoria académica y la razón personal de por qué se adentraron en la investigación o por qué se interesaron en el cerebro. Pero ya le hicieron una entrevista muy buena, los de Huelva Buenas Noticias, hicieron un artículo, voy a dejar el enlace en la descripción, y eso cubre alguna de estas preguntas. Pero sí he leído este artículo y me resultan otras preguntas. En el artículo dice que usted es de un pueblo llamado La Palma del Condado, Sí. que es uno de 4 hermanos que pudo realizar la universidad y que su mamá es ama de casa y su padre fue cartero. Así que me imagino que es un gran logro para usted estar en esta posición de academia. Y hay muchos oyentes jóvenes del podcast que capaz se encuentran en esa misma posición, que capaz al comienzo no tienen acceso a los mismos recursos que otras personas. Me encantaría si nos podría decir más sobre los obstáculos que tuvo que enfrentar. Pues los obstáculos normalmente y fundamentalmente en aquella época, imagino que ahora, son los económicos. Es decir, para una familia de aquella época, hablo de los años, principios de los 80, la carrera la empecé, o sea, en el bachillerato, la carrera la empecé a final de los 80. El problema fundamental es económico. Afortunadamente yo tuve beca del Ministerio Español durante todo lo que es el grad, el undergrad, y todo lo que es la carrera, o sea, la carrera y el doctorado. O sea, todo eso fue gracias a que iba sacando unas buenas notas o unas buenas calificaciones, y el ministerio pues me iba subvencionando. Como es un programa, no para mí, por supuesto, para todos los estudiantes que dieran la calificación. ¿Y sigue ese programa? Sí. Menos Por mal, supuesto. sí. En nuestros países latinoamericanos también existen estos programas que yo siempre sugiero a los oyentes que apliquen, que Claro. hagan estas cosas. Capaz no hay recursos dentro de sus países, pero pueden salir afuera a hacer alguna investigación. De hecho, en este mismo artículo también habló sobre la importancia de salir del país de uno. Sí, yo creo que es una experiencia no necesaria, pero sí recomendable. De hecho, dentro de mi propio país, yo sí me moví desde Sevilla a Santiago de Compostela, que hay 1000 kilómetros, que a lo mejor en las extensiones de algunos de vuestros países son cortas, pero aquí en España es todo el país, de norte a sur, para poder hacer el doctorado. Y siempre es bueno, o se aprende de otras culturas, se aprende a desenvolverte de otra manera. No solamente en el plano de la ciencia, en el plano personal. Claro, culturalmente tiene otras experiencias, sí. Es una experiencia muy rica, ¿verdad? Para una persona. Pues sí, para mí lo fue y lo sigue siendo el viajar.
De hecho, así anecdóticamente, en España pues tenemos diferentes regiones. La norte y sur se diferencian mucho, porque yo soy de Andalucía, que es el sur, y a la zona norte donde me fui es Galicia, donde incluso tienen otra lengua. Entonces, bueno, pues te permite aprender otra lengua, otra cultura dentro de tu mismo país. Cuando se fue a Filadelfia, ¿eso fue la primera vez que se fue a Estados Unidos? Bueno, a Estados Unidos iba regularmente para la Society for Neuroscience, el meeting anual, cuando estaba haciendo el doctorado. Pero luego ya de manera estable ahí visitaba. Hice una pequeña estancia en Montreal, en Canadá, en el año 2000, de 3 meses, pero lo que es a vivir y a hacer el postdoc fue a Drexel en Filadelfia. ¿Ha notado diferencias en la manera que se lleva a cabo la ciencia? Entre Estados Unidos y España, fundamentalmente es una cuestión de recursos. Claro. Recursos, hay más capacidad de comprar pues, todos los aparatos que se necesitan, más modernos, más cantidad. Entonces eso facilita muchísimo y acelera el trabajo incluso. De hecho, simplemente ya no solamente el acelerar en el sentido como tienes más dinero puedes comprar más aparatos, es simplemente el tiempo que tarda en llegarte. Aquí muchas veces esperamos por un vector vírico o por un amplificador o algo, podemos llegar a esperar hasta 1 mes, 2 meses. En Estados Unidos en 1 semana tienes cualquier cosa, en 3 días rápidamente tienes cualquier cosa. Entonces los tiempos de trabajo se reducen. Sí, por un lado sí, ¿verdad? Y por otro lado, siento que cuando una persona tiene menos recursos se pone más creativo. Pues sí, definitivamente. O sea, capaz sí hay una máquina que haga tal y tal cosa exactamente, pero si uno no tiene esa máquina, entonces tiene que forzar la mente de cómo puedo solucionar esto de otra manera. Sí, y eso además yo creo que se amplifica en un laboratorio de electrofisiología como es este, donde todos son cables o conexiones de aparatos de electrodos, que nosotros tenemos ahí nuestro pequeño taller al fondo de él, y siempre hay un detalle de un cable, una tierra, una conexión que falla y no tienes que esperar, sino sabes perfectamente, también va dentro de la formación científica, ¿no? Y técnica que recibimos, pues cómo ir detectando dónde falla un aparato o cómo puedes solucionar cualquier eventualidad, cualquier problema. Claro. Bueno, hablando de electrofisiología, que ya lo mencionó, para los que no saben, ¿qué es eso? Pues básicamente es medir la actividad eléctrica de las células excitables, como pueden ser las células musculares y todo el sistema nervioso nuestro. En realidad, por ejemplo, un electrocardiograma sería hacer electrofisiología. Solo que pasa que en nuestro laboratorio hacemos electrofisiología del sistema nervioso central, del cerebro y de la médula espinal. Y la médula espinal, porque trabaja mucho con eso, ¿cuál es su trabajo principal? A ver, nosotros, como has dicho al principio, trabajamos fundamentalmente, o sea, nos enfocamos en cómo cambia el cerebro después de una lesión medular. Hay una cosa muy clara cuando una persona tiene una lesión medular, que es la parálisis, ¿no? Las personas dejan de poder moverse porque la información que va desde el cerebro hacia la médula y desde la médula hacia los músculos, pues se corta. Sin embargo, hay otra cosa que es menos evidente, pero sí la sufren las personas, es que lo que sentimos, la información sensorial, del tacto, del calor, del frío, de la postura, toda esa información de nuestro cuerpo llega al cerebro y entonces tenemos conciencia de que algo está pasando, de que el teléfono está más frío o la mesa o cuando estás tocando algo rugoso o algo te duele. Esa información deja de llegar al cerebro, sin embargo las áreas del cerebro donde se recibe esa información siguen activas. Y en esa actividad se produce también una reorganización. Como no les llega la información adecuada, se inventan una actividad. Y eso produce un problema secundario o asociado a la lesión medular que sería el dolor neuropático o la sensación del miembro fantasma. Sí. Hasta ahora se conoce el fenómeno, es decir, las personas lo sufren, pero no se conocen las bases fisiológicas de ese fenómeno. Claro, para poder ayudar a estas personas. Exacto, y nosotros trabajamos en qué está sucediendo en las neuronas que están en las regiones que dejan de recibir la información sensorial, tanto en la corteza cerebral como en el tálamo, para poder intervenir. Esperamos poder encontrar dianas terapéuticas en las que intervenir para reducir el dolor neuropático. El dolor neuropático hasta ahora es una cosa intratable. O sea, se trata con unos analgésicos brutales que además afectan al estado de la persona, ¿no? Y es intratable por una sencilla razón, es que no se sabe cómo se origina.
Algo que me pregunto, que yo no sé nada de esto, pero me pregunto es, yo siempre he pensado que es famosa esa línea, if you don't use it, you lose it. Si no la usas, lo vas a perder en el cerebro. Entonces, si esas conexiones no están siendo reforzadas porque no tienen el input, ¿de dónde, o sea, capaz esa es la pregunta que quieren contestar, o sea, ¿es espontánea? Claro. Hay a ver, una vez que la información sensorial llega al cerebro, las neuronas que lo reciben en el cerebro están conectadas con otras áreas del cerebro. Entonces, no pierden la función directa, pero empiezan a retomar actividad de regiones vecinas con las que están conectadas, o estructuras en el tálamo, en la corteza, en el hipocampo, en diferentes estructuras que están procesando información y que están hablándose de manera bidireccional con esa región que ha perdido la función principal. Entonces esa región no es que se pare ni se pierde, simplemente empieza a hacer otra actividad. Claro, sí. No es que tenemos un agujero o algo, un área exactamente, negra. No, Claro. no, simplemente porque una neurona inactiva muere, ¿de acuerdo? Entonces las neuronas no son dañadas directamente, lo que está dañado directamente es la médula, y las neuronas que están en el cerebro siguen vivas porque tienen muchas otras conexiones. Y quieren seguir trabajando. Y reciben información y mandan información, pero ya esa información no está relacionada con la información sensorial, sino que es una información, diríamos, desorganizada. Sí, Y podría llegar a ser aberrante cuando causa la patología. claro. Cuando la persona empieza a sentir dolor, por ejemplo, en las piernas, cuando la realidad es que tiene la médula rota y no hay información ninguna sensorial que llegue, ¿no? Entonces la persona dice, me queman los pies, que esa es una de las reacciones más frecuentes, o tengo frío en las piernas, y realmente no podrían sentir nada porque todo está roto. ¿Qué quiere decir eso? Que esa actividad se está generando en el cerebro. Es una actividad que las neuronas del cerebro, donde se recibe la información de allí, empiezan a desorganizadamente generar actividad, y esa actividad nosotros la entendemos conscientemente como dolor. Claro, ¿Me es la explico? percepción Exacto, de esa actividad. Exacto. Claro. Nosotros sentimos y percibimos en el cerebro. La información se origina en la periferia, pero no sentimos nada hasta que llega al cerebro. Claro. Y una cosa muy fácil de entender es cuando nos ponen una anestesia, por ejemplo, epidural. Una anestesia epidural no hace ni más ni menos que interrumpir la conexión entre las regiones del cuerpo que están por debajo de la anestesia y el cerebro. Entonces, aunque nos estén haciendo una cirugía de rodillas mientras tenemos una epidural, no sentimos nada porque al no llegar la información no sentimos. Sí. Entonces, por eso siempre dicen como el dolor está en tu cabeza. es que es así. Sí. No, a ver, el dolor está también fuera donde está el daño, pero lo percibimos en la cabeza. Claro. Pero no se ha encontrado una región específica donde está esa percepción de dolor, ¿verdad? El dolor es algo, iba a decir complejo, pero en realidad es multifactorial. Hay una percepción del dolor físico que sería la directa, algo me duele mucho, me duele poco, pero luego tiene una componente emocional y eso está distribuido en diferentes regiones del cerebro. Nosotros trabajamos con las regiones primarias, las que podemos cuantificar un dolor o que no solamente dolor, sino una información sensorial, como si es el tacto, si algo es rugoso, si algo es frío. ¿De acuerdo? Sería la temperatura. Sería la vía primaria de la vía de somatosensorial primaria, que va al tálamo, va a la corteza somatosensorial primaria y desde allí se distribuye a otras regiones. Entre ellas, pues hay regiones donde se perciben o donde se asocian emociones, que sería la amígdala, por ejemplo. Tendríamos también, quizás en los ganglios de la base, son zonas donde luego ya a cada dolor o a cada sensación se le aplica un contexto emocional. Por eso las situaciones dolorosas nos acordamos más, ¿verdad? Exacto. Bueno, eso ya tendría que ver también entre la asociación de la amígdala y el hipocampo. O sea, en realidad la información no es... el cerebro es como una gran olla de comida donde se van llegando ingredientes, ¿no? Nada se entiende por sí solo. Todo tiene un contexto. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, una misma entrada sensorial, que es, si yo ahora mismo toco tu hombro, no tiene para ti... físicamente la presión y la cantidad de fuerza que puede hacer contra tu hombro es la misma que si toca tu hombro, por ejemplo, pues tu pareja o un familiar. Pero el contexto que tú le das cuando un extraño toca tu hombro en el metro o cuando tu pareja toca tu hombro, la entrada física es la misma. El contexto de esa percepción ya está en otras regiones. Sí. Entonces nosotros estudiamos básicamente la primaria, porque pensamos que ahí es donde empiezan a distorsionarse el sistema, una vez que dejamos de recibir.
Claro. ¿De acuerdo? Otra cosa es que, claro, por supuesto hay un contexto en el que las personas con lesión medular pues tienen una situación personal de un estado de ánimo diferente y por tanto también los estímulos se reciben diferentes. ¿Podría contribuir eso a todo este proceso que estamos hablando? Claro, ¿y esta región primaria es en la médula? O sea, no. Okay. O sea, la médula se rompe y las vías sensoriales que suben hacia el cerebro pues pasan primero por el tronco del encéfalo, ahí infiltrado, luego el tálamo y luego la corteza. Nosotros nos centramos fundamentalmente en tálamo y corteza. Son los dos grandes centros donde también por los estudios desde los años 80 a los años 90 se genera todo este proceso de filtrado y percepción primaria, de estoy sintiendo algo. Luego ya es ¿qué es? Pero el estoy sintiendo algo llega ahí. Entonces es como un bottom-up, o sea, no sé cómo decirlo en español. Sí, va desde abajo arriba. Sí, suena raro, pero o sea, no es... Claro, porque hay otros procesos que reconocemos, por ejemplo, con la visión, que sí hay como un feed forward entre lo más primario del sistema visual, pero también nosotros tenemos representaciones y si yo digo busca una botella azul, yo ya tengo esa representación, así que viene de arriba para abajo. Sí, pero en el sistema somatosensorial sucede lo mismo. O sea, nos llega una información y luego podemos refinarla con el top-down. Ah, claro. Es decir, desde la corteza hacia el tálamo, desde la corteza hacia la médula. Tú siempre estás refinando información. Sí. De manera, por ejemplo, inconscientemente tú ahora mismo estás bloqueando la información sensorial que te producen los pendientes. Sí, pero ahora me di cuenta. Claro, porque la corteza pone y quita filtros. Ahora, para ti, cuando estás haciendo algo más importante, la corteza pone un filtro donde no te interesa. Y es un filtro top-down. Sí, sí, ¿de acuerdo? cierto. Este ciclo de bottom-up y top-down es el que se rompe también porque se queda todo dentro del cerebro sin que llegue información que filtrar. Y genera todo este inicio del problema, pensamos, que luego desencadena la desorganización de la información. Wow. Ok, bueno, volviendo al método de electrofisiología, usar es como micrófonos y cámaras para las neuronas, básicamente. Sí, definitivamente. Entonces, hasta ahora, ¿qué han encontrado? O sea, no entiendo muy bien cómo funciona. Entiendo que están midiendo cuándo se activan las neuronas, pero ¿cómo eso puede informar? Pues esta pregunta te la agradezco porque creo que es la parte que nosotros cuando creamos el laboratorio hace 19 años, ha sido donde más nos hemos puesto en el mapa de este campo de conocimiento, ¿no? De cómo cambia el cerebro después de una lesión medular. Clásicamente se estudiaban las cosas, o sea, este fenómeno con un paradigma de estímulo-respuesta. Me explico. Una persona tiene una lesión medular, por ejemplo, a nivel torácico, quiere decir que deja de recibir información desde las piernas, pero sigue recibiendo información desde las manos. Entonces, la manera más evidente de que se ponía de manifiesto este fenómeno era que cuando alguien tocaba a la persona o por alguna región corporal en la que todavía siente, decía, oye, ahora siento las manos. Quería decir que en la corteza había algún tipo de conexión que se estaba cambiando, o reforzando o cambiando. Entonces, por eso se le llamaba reorganización cortical a este fenómeno, que también la hay talámica. Bien, y el paradigma era estímulo-respuesta, es decir, eso no se estudiaba de otra manera que no fuera, yo estimulo a un modelo animal de lesión medular o a personas y intento entender si la información que está llegando a la corteza es mayor o menor. Y he decidido, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros en 2006, cuando empezamos el laboratorio, de 2008, empezamos a estudiar también por el background que teníamos, que para percibir bien la información también necesitamos un estado basal del cerebro, que esos son los ritmos cerebrales que nos permiten estar pues, dormido, despierto o despiertos atentos o despiertos aburridos. Se generan ritmos cerebrales diferentes. Cuando hacíamos el experimento con animales de cortar la médula para luego hacer el paradigma de estímulo-respuesta, lo más evidente, lo primero que nos dimos cuenta es que el cerebro cambiaba su actividad. De base. Exacto. Claro. Exacto. Eso lo publicamos en Journal Neuroscience en 2010 y fue como la puerta de entrada a este campo que estamos trabajando. Luego hemos seguido, en realidad combinamos el paradigma de actividad espontánea, estudiar cómo cambia la actividad espontánea, porque es la que nos dice si el cerebro va a estar más activo o menos activo después de una lesión medular y por tanto si va a integrar mejor la información que le llega ya no desde fuera, sí desde las regiones vecinas. Claro, claro. ¿De acuerdo? Entonces, nos centramos en intentamos integrar dos cosas. Una era la actividad espontánea, que fue
insisto, eso no estaba estudiado hasta ese momento. Y luego eso lo combinamos con los paradigmas clásicos de estímulo-respuesta. Nos dábamos cuenta que dependiendo de cómo cambiaba la actividad básica o basal, pues los estímulos-respuestas iban. ¿Qué quería decir eso? Que la parte del cerebro que se queda sin la información era más sensible o menos sensible a las entradas de los vecinos. Y eso podía incrementar o podía determinar el origen del dolor neuropático. Claro, es como volviendo a lo que dijo, el contexto importa. Entonces lo que ustedes hicieron es empezar a estudiar el contexto, también como la situación nueva, el estímulo nuevo, por decirlo. Claro, un poco más adelante, eso fue por 2010, luego ya hacia 2015-2016 nos dimos cuenta de que, muy consistente también con todo lo que se había publicado, es que la corteza estaba generando más excitabilidad. O sea, le dejaba de entrar una información y por tanto reaccionaba para compensar. Esa es nuestra interpretación. Se generaba una excitabilidad mayor, porque así las neuronas seguían felices. Las neuronas necesitan actividad, definitivamente, ¿no? Una pregunta, perdón. Sí. ¿Es que se bajaba el threshold o que se ponían más...? Qué buena pregunta, porque el threshold depende del input, de cómo se interpreta el input. Perdón, ¿cómo se dice threshold en español? Umbral. Umbral, ok, para los que no saben. Sí. A ver, desde el momento en que, al principio, cuando cortábamos la médula, la excitabilidad de la corteza, es decir, la actividad basal, decae durante los primeros meses, o sea, los primeros días. Luego vimos que a la semana empieza a compensar y al mes, pues, sube. Y es que al principio se corta la información, por tanto las neuronas se dejan de tener una entrada excitadora, que es información sensorial. Y es normal entonces que decaiga la actividad espontánea o la actividad basal. Pero las neuronas reaccionan a eso generando mayor actividad o más excitabilidad, de manera que el umbral baja. El umbral para otros estímulos, como está más excitable, el umbral baja. Y es una de las razones por las que en el paradigma estímulo-respuesta siempre se veía un incremento de las respuestas. Claro. Yendo un poco más adelante, pensábamos, ¿y por qué se vuelven más activas? ¿O cómo? No por qué, ¿cómo se vuelven más activas? Sí. Lo que sucede en la corteza cerebral es que no es una estructura homogénea, sino que está dividida en capas donde en cada capa hay circuitos neuronales, es decir, una composición de tipos de neuronas diferentes, unas son excitadoras, otras son inhibidoras. Entonces pensábamos que si la corteza en general, en esa zona, está cambiando su excitabilidad, habrá un tipo de neuronas o habrá una capa más responsable que otra. Y hemos empezado a estudiar desde 2016 hasta ahora... Más responsable. Responsable en el sentido que lideran el cambio. Claro. Responsable porque de las 6 capas que conocemos en la corteza cerebral y de los tipos de neuronas excitadoras e inhibidoras, alguien tiene que liderar un cambio. Sí. Hay dos opciones, o todo se compensa y todos felices, o alguien genera como una revolución, ¿no? Alguien lidera. Y la capa 4, por ejemplo, que es la que recibe desde la periferia, desde la información sensorial, pues parece que no cambia mucho. Sin embargo, la capa 2, 3 y la capa 5, que es donde se integra la información, empezamos a ver que tanto la capa 2, 3, que serían, le llamamos supragranulares, porque la 4 es la granular, o las infragranulares, serían los puntos calientes o los puntos diana donde la información empieza a cambiar la excitabilidad de la corteza. Ok, para resumir, a ver si entiendo. O sea, hay dos opciones. O los responsables son que los que inhiben no están inhibiendo tan bien como deberían. Por tanto, tiene más excitabilidad. Exacto. O los que son excitables, que se están excitando más. Correcto. Claro, ok. Y una vez que se sabe eso, ¿qué se puede hacer con esa información? Claro, eso todavía no se sabe. De hecho, el último artículo que hemos publicado y los 2 últimos grants que nos han concedido aquí del gobierno español, pues estamos apuntando a que son las neuronas inhibidoras las responsables. ¿Por qué? Porque, a ver, desde el punto de vista de la regulación del cerebro, la inhibición es una herramienta importantísima. Si no, se generan problemas, pues, como por ejemplo la epilepsia. Una epilepsia no es ni más ni menos que una excitabilidad incrementada por falta de inhibición normalmente. Cuando una persona tiene un traumatismo craneoencefálico, las interneuronas, las neuronas inhibidoras, son más sensibles a la anoxia, más sensibles a los daños, mueren, por tanto se quedan las excitadoras muy activas. Eso no sucede, en la lesión medular no hay un daño directo. Sin embargo, pensamos o tenemos nosotros como diana en nuestra hipótesis, y los datos empiezan a confirmarnos, los datos que ya tenemos, que esperamos, ya hemos publicado recientemente, ahora en 2023, ya tenemos un artículo referente a eso,
vemos que hay un descenso en la actividad general de las interneuronas. Por tanto, pensamos que ese puede ser un desencadenante. ¿Para qué puede servir esto a futuro? Pues esperemos que llegue a pacientes, que para eso trabajamos, ¿no? Para que lo que hacemos llegue a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pues en vez de tratar el dolor neuropático de manera general, que no solamente afectaría a las neuronas de la corteza cerebral, del somatosensorial, sino de todo el cerebro, pues identificar dianas, desarrollar o electroestimulación o fármacos que interaccionen con el tipo de neurona que lidera el cambio para poder compensar. Wow, eso es like targeted drug therapy. Sí. Terapia. Sí. A veces me dan en inglés y no en español. Pero, de hecho, algo parecido sucede, por ejemplo, con el Parkinson, con el Deep Brain Stimulation, que es meter un electrodo para interactuar con un núcleo concreto y generar unos ritmos de actividad que permiten recuperar una función. Pues en el caso de la lesión medular, de la reorganización cortical, barajamos las dos. Podríamos estar activando, o sea, incrementando la excitabilidad o reduciéndola por medio de electroestimulación, tanto extracraneal con las técnicas de estimulación cerebral no invasivas, como por farmacología, pero muy dirigida entonces a tipos celulares. Pero, yo no sabiendo nada, me imagino que sería más difícil farmacológicamente porque tiene que atravesar el blood-brain barrier, la barrera de... Sí, además porque tendríamos, en general, cualquier fármaco actúa sobre un sistema más general. Las neuronas básicamente tienen los mismos tipos de receptores, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos expandiendo mucho. ¿Qué es lo que sucede ahora cuando una persona, por un dolor neuropático, porque el cáncer produce dolor neuropático, las amputaciones, la lesión medular, todo ese dolor se está tratando con unos analgésicos muy potentes, como la morfina, ¿no? Y eso afecta incluso al estado las personas tienen somnolencia, tienen menor capacidad de actividad durante el día, entonces ahí o hay un nuevo paso de la mejora en las técnicas de dirigir las drogas, o sea, dirigir los fármacos, o nos inclinaríamos por la neuroestimulación. Otra pregunta, ¿será que para esto la optogenética podría ser su solución también? Eso es una solución y la farmacogenética, el DREDS, usar la optogenética no es ni más ni menos que expresar unos receptores concretos que son sensibles a la luz y la farmacogenética es poder expresar en células, en un tipo celular determinado, unos receptores sensibles a un fármaco. Esas serían, pero para eso tenemos que pasar todavía el filtro de que estas técnicas se puedan aplicar en humanos. Sí, y perdón, no pregunté al comienzo porque ya nos llevamos, pero ¿en qué modelo animal trabajan? Ahora mismo trabajamos en rata y en ratón. Ok, y para los que no saben, ¿cuál es la diferencia para nosotros como científicos trabajar con uno o el otro? ¿Con rata y ratón o entre animales y nosotros? No, entre rata y ratón. Bueno, ahora mismo el ratón permite, de hecho estamos trabajando con ratón porque las manipulaciones genéticas que necesitamos para expresar determinados receptores, porque estamos haciendo farmacogenética y optogenética en esas regiones del cerebro, pues el ratón permite mejor la manipulación genética. Porque la vida es más corta. La vida es más corta, no, y porque el sistema de virus que se emplea... Si escalamos hacia arriba es más difícil expresar expresar los receptores en ratas, en gatos, en humanos, ¿de acuerdo? No solamente que el animal tiene más ciclos de vida, entonces tenemos más, sino que necesitamos virus específicos que hagan diana en un tipo celular concreto y se exprese. Y la genética no es tan parecida, o por lo menos hasta las herramientas donde conocemos ahora mismo. Claro, bueno, nuestra genoma es mucho más parecido de lo que pensaríamos, hasta con las moscas, que yo antes trabajaba con moscas y no me daba cuenta que éramos, genómicamente, el porcentaje era más de lo que creía, pero igual... es mucho más complejo. Es complejo en el sentido, hay que buscar un virus que tenga dianas, como diana, este tipo celular, que los animales tienen algunos virus que no nos afectan a nosotros, otros sí. Luego hay que buscar la manera de insertar ese virus en el genoma y que se exprese. Entonces, el genoma, conforme se hace más complejo, no necesariamente, o sea, sí que somos muy parecidos, pero hay una complejidad mayor de regulación, etcétera. Pues expresar el virus, expresar el canal y que llegue a término es más complejo, es más difícil.
Pero yo creo que se está trabajando precisamente para que las técnicas de optogenética y de farmacogenética permitan tratamientos en humanos. Creo que ya hay algún trabajo en retina de optogenética, creo, pero lo tengo así. Y la razón es porque sería menos invasivo. Sí. Es decir, actualmente sería mucho más fácil trabajar con, en vez de hacer estimulación cerebral profunda con un electrodo, pues a través de farmacogenética, ¿no? Claro, claro. También se están desarrollando técnicas nuevas como el ultrasonido para activar regiones corticales, o sea, regiones cerebrales concretas, pero de momento no existe la especificidad, es decir, la capacidad de ir a un tipo celular o a una región concreta. Exacto. Sí, porque no es solamente la región, es como hasta en lo que yo estoy haciendo ahora con IRMF, tenemos como un lugar, sí, localizado a una área específica, pero dentro de esa región hay 1.000 millones de neuronas y hay subtipos de neuronas que tienen distintos trabajos, entonces hace falta ser más específico. Volviendo otra vez, porque a mí me interesa, ojalá que ustedes también, pero a mí me encanta hacer estas entrevistas porque realmente siento que yo estoy aprendiendo y yo puedo hacer las preguntas que me interesan a mí, pero cuando yo trabajaba con las moscas, cuando quieres expresar un gen, nosotros comprábamos las moscas que ya, o sea, necesitábamos hembras que tenían una parte se llama UAS Gal4 System, que le voy a explicar después. Pero o sea, la progenia de esos dos, de los machos que tenían esta parte y las hembras que tenían esta parte, hacía que toda su progenia exprese este gen que queremos. Pero eso era a través de proteínas, o sea, no sé si era, cómo funcionaba eso, pero ¿cómo crean estos viruses que hacen específicamente? Claro, a ver, se conocen virus que atacan o que pueden invadir determinados tejidos. Hay virus específicos, por ejemplo, de nuestros epitelios, o hay virus específicos del sistema nervioso central. Hay virus, el virus lo que se hace es se manipula genéticamente su secuencia, se corta la parte dañina, la que nos haría todo el daño, y se añade un gen, o sea, toda una secuencia que permite que se exprese en la proteína que tú necesitas para manipular esa célula, que sería un canal, ¿no? Una proteína de membrana que luego con la que tú interaccionas, o por un fármaco o por la optogenética. Entonces son virus que claramente, igual que hay virus, a ver cómo, sí que encuentro rápido un ejemplo de este tipo de virus. En neurociencia se ha utilizado mucho el virus de la rabia modificado, precisamente, porque el virus de la rabia pasa sinapsis, entonces lo puedes inyectar en el músculo y va saltando. Creo que es ese, creo recordar que es este, va saltando y te permite identificar toda una vía, ¿no? Todas las neuronas que estén haciendo sinapsis donde la inyectaste, pues va hacia atrás, ¿no? Sin darte la rabia, obviamente. Exacto, claro, porque es un virus modificado. Claro. Previamente sí tiene la maquinaria para hacer esa función de irse a la célula e infectarla, pero se le ha roto, se le ha cortado la maquinaria por herramientas genéticas que hace el daño. Claro, claro. Entonces estos son lo que llamamos vectores víricos. Se utilizan como vectores, como flechas. Sí. Tú vas a la diana y luego expresas lo que tú quieres. Y eso es lo que hemos visto con las inyecciones, o sea, me estoy olvidando de la palabra, para como vaccines, vacunas. Bueno, la vacuna también es ni más ni menos que desactivar el virus, claro. pero, o sea, quitarle la parte dañina, pero dejar la parte que nuestro sistema inmune reconoce para que una vez que entre el virus de verdad dañino, pues se pueda atacar, ¿no? Exactamente. Es decir, hay maneras de utilizar el virus para nuestro propio beneficio, pero previamente hay que manipularlo. Hay un mito que, por favor, si lo puede aclarar, creo que en la población general, que es... no sé, da preocupación inyectar viruses que nos cambian el ADN. Si nos puede hablar un poco de eso y por qué no deberíamos de tener miedo. Pero te refieres a esto, a último, claro, a las vacunas que han salido a raíz del COVID. Claro. Claro, a ver, yo creo que nadie nos planteamos que el progreso de la ciencia fue a base de ir interaccionando con nuestro propio sistema inmune y con nuestro propio sistema genético. Es decir, al final una vacuna no es ni más ni menos que también, en cierto modo, hacer que tu sistema de defensa exprese genéticamente unos receptores contra lo que se expone, ¿no? También hay que tener en cuenta que la ciencia actualmente pues, tiene unos controles de seguridad.
unos controles de seguridad muy estrictos en los que, bueno, y también, siguiendo una estadística, cualquiera de nosotros que entra en un quirófano y se pone una anestesia, todos los días se hacen cientos de miles de operaciones en todo el mundo. Y uno de cada, a lo mejor 100.000 personas tiene un problema de anestesia. Es decir, se salvan 999.000 y una persona puede tener, igual que con un simple ibuprofeno, una simple aspirina, hay personas que tienen un problema, una persona, pero se salva una población masiva, ¿no? En las vacunas que están utilizando ahora mismo herramientas genéticas, lo que ha demostrado la vacuna del COVID, independientemente de que hay personas que han tenido una reacción, pero es que ha parado la epidemia. Ha parado la epidemia, es decir, pues ha valido la pena. Ahora se están refinando. El proceso no ha terminado. Claro. Lo que se ha aprendido también de los casos en los que ha habido reacciones adversas, pues lo que se hace ahora es refinar tanto cómo se diseña la vacuna, el código genético que se mete, ¿no? Qué se utiliza del virus para que haga menos reacción en las personas, porque claro, se utiliza una parte del virus que se pasa a la genética para luego expresarlo. Entonces, en todo ese proceso lo que se está haciendo ahora es buscar mayor seguridad. Claro. Pero no es algo que nos cambie el ADN, ni que nos vayamos a transformar en fluorescentes, ni nada, ¿no? Sino, Sí. A ver, hay que tener en cuenta también que este tipo de hecho, ahora mismo esa misma tecnología se está utilizando. Yo soy neurocientífico, pero se sabe ahora ya por las publicaciones que se está utilizando para buscar vacunas contra cáncer. Es decir, cómo una vez que las células de nuestro cuerpo se vuelven locas y se va a generar un cáncer, cómo una interacción genética podría parar ese cáncer, ¿no? Esta tecnología va mucho más allá. Pero luego también en perspectiva histórica hay cosas que se están consiguiendo y cosas que todavía no he desarrollado una vacuna para el SIDA. Porque la complejidad de ese virus o la complejidad con la que nos afecta es diferente a la del COVID. Sin embargo, yo siempre voy al lado más positivo de la ciencia. También es cierto que enfermedades que eran mortales hace simplemente 40 o 50 años, como la polio, la poliomielitis, el sarampión, en algunos países era un desastre. En fin, hay determinadas enfermedades que se han abolido por completo, ¿no? Y eso es gracias a las vacunas y gracias al progreso. Hemos llegado a un punto de progreso en el que ahora las vacunas pues están, como diríamos, en una nueva versión, que ya no es solamente la parte proteica, es también la parte genética. Posiblemente con algunos inconvenientes, yo no voy a decir aquí que la ciencia es perfecta, pero con más beneficios, muchos más beneficios que inconvenientes. Sí, concuerdo con usted, pero muchas gracias por esa explicación, porque creo que es algo que, bueno, en su tiempo, desafortunadamente, no teníamos a muchos científicos que lo expliquen de esa manera y hay como mucha ansiedad acerca de esto, Claro. de las personas que no saben cómo funciona. Así que, bueno... A ver, sigo poniendo ejemplos así de enfermedades muy malas que ahora nos vacunan desde que eres joven del tétanos, pero también, por ejemplo, una enfermedad muy mortal es la tuberculosis. La tuberculosis, que no es una enfermedad empírica, es bacteriana, bueno, es un bacilo, sí, bacteriana, pero hay una vacuna, es decir, ¿sabes? Hay vida más allá, precisamente las personas morían de tuberculosis. Tenemos el ejemplo de músicos famosos y pintores famosos que salen en las películas y entonces vomitaban la sangre, ¿no? Sí. Eso ya no. Y ahora además hay fármacos que ya ni siquiera te quitan calidad de vida. Claro. Yo creo que hay que mirar la ciencia, o sea, en el sentido muy positivo, que hemos ganado con respecto a la calidad de vida que tenían, no nuestros padres, pero sí nuestros abuelos, y si miramos un siglo hacia atrás. Sí. Un siglo hacia atrás era fácil morir de gripe. Sí. Era en el principio del siglo XX, hace un siglo, era fácil morir de gripe, o de una neumonía, o de una tuberculosis. Luego, conforme algunas enfermedades desaparecen, nos parece que es natural, pero no, es un logro de la ciencia. Claro, claro. Otras enfermedades que han desaparecido, la rabia, el tétanos, raramente se dan, pero tenemos las vacunas. Entonces, parece que no existen desde el momento en que no las sufrimos. Porque la ciencia se ha como nos ha protegido. Exacto, Sí. naces y a los 3 meses te ponen determinadas vacunas que evitan que tengas una muerte temprana antes de los 5 años por cualquier enfermedad. Claro, claro. Claro, entonces eso no nos lo cuentan, pero la calidad de vida que tenemos se debe a esos progresos. Hemos llegado al siglo XXI y ha aparecido una nueva generación de enfermedad, como sería la pandemia del COVID, pero eso y ahora se ha atacado con la tecnología nueva que exigía. Claro. Y eso va a permitir ahora desarrollar pues,
nuevas tecnologías para otras muchas enfermedades, no solamente para el COVID. Sí, ese de la vacuna contra el cáncer es la primera vez que escucho algo así. Sí, se está trabajando ya Wow. se está trabajando con esa tecnología, si no recuerdo mal de haber leído algunos artículos, en cáncer también para algunas enfermedades endocrinas. A lo mejor se puede utilizar ese tipo de vectores víricos pues para, vamos a ponernos en el caso de la diabetes, que falla un tipo celular ¿no? dentro del páncreas, que sean las que producen la insulina, pues se podría utilizar unos vectores víricos que empiecen a expresar. Entonces, claro. que estoy a lo mejor hablando no de lo inmediato, sino de 10 o 20 años, pero la idea de utilizar la tecnología que se ha desarrollado, no solamente para una enfermedad, sino para todas las que todavía necesitan solución, eso es lo importante. Wow. Qué increíble, qué increíble. Bueno, volviendo, perdón, nos divagamos un poco, pero volviendo otra vez a lo que usted hace con la electrofisiología y estudiando esta población capaz de neuronas inhibidoras que están produciendo estos dolores fantasmas en pacientes. En el artículo leí que lo que es más satisfactorio para usted de esta línea de investigación es que se puede aplicar los hallazgos directamente en la clínica. Y quiero saber cómo es eso para usted. O sea, trabaja en un hospital, estamos en la sección de investigación de un hospital. Sí, a ver, eso es muy motivante, ¿no? Te motiva bastante, pero también es cierto que hay que ser realista. Es decir, tenemos otras colaboraciones con grupos clínicos en los que sí participamos en cosas que ya están con tecnología de neuroestimulación no invasiva. Pero lo que se refiere a nuestro trabajo, yo siempre lo enmarco dentro de lo que sería una escalera. Es decir, posiblemente los hallazgos que nosotros estamos hablando ahora de que quiero identificar el tipo celular que genera la desorganización de la actividad cerebral y por tanto la patología, no lo veré yo aplicado. Vendrán otros, es decir, la ciencia se construye, ¿no?, como ladrillos o escaleras. Es decir, para mí será suficiente saber que cuando yo me jubile, el conocimiento que se ha generado en mi laboratorio va a servir para que otra persona más inteligente que yo pueda utilizar eso, ¿no? Que esto se construye así. Tenemos la idea del científico, también las series de televisión nos lo ponen feo, o sea, no real, que es la misma persona que está tratando al paciente, va al laboratorio, descubre, no, eso no es así. Eso no es así. Claro. Y menos la ciencia te diría que tiene que ser multidisciplinar, que necesita muchas colaboraciones porque hay tanto conocimiento que es muy difícil que una persona lo sepa todo, ni llegue a todos los pasos. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente vemos el último paso, que es el médico que aplica la tecnología y cura, y entonces, pero detrás hay como todos unos cimientos de conocimiento, que ahí es donde enmarcamos nosotros nuestro trabajo, lo que se llama la ciencia básica. ¿No? Hoy día también está la idea de que toda la ciencia tiene que trasladarse a la clínica, pero es que para trasladar algo tenemos que crear algo. Primero hay que crear el conocimiento y luego se puede trasladar. Claro. Nosotros estamos en la parte de crear ese conocimiento, porque si de hasta ahora no se sabe cómo se está produciendo el dolor neuropático, nosotros estamos buscando cómo. ¿Quién la origina? ¿Dónde se origina? A partir de ahí podremos trasladar. Entonces, claro que me hace ilusión pensar que todo el gasto de tiempo de personas que trabajan en el laboratorio, que todas ilusionadas, todas pensando que cada vez que hacemos un experimento va a ser un paso, pero no sabemos en realidad cuándo. Hay cosas en el curso de la ciencia muy espectacular. Por ejemplo, ahora todo el mundo conoce que es una PCR, pero la PCR se descubre en bacterias que viven en Yellowstone, en las charcas calientes, y nadie pensaba que eso podría al final solucionar problemas sanitarios. Claro. ¿De acuerdo? Pues estos son ejemplos muy paralelos, en los que nosotros estamos con un problema que a futuro esperamos que tenga solución, pero estamos empezando, estamos en los cimientos de ese conocimiento. Sí. Y sí, claro que es ilusionante pensar que un día uno de esos trabajos que están ahí colgados van a servir para que otro investigador diga aquí está la clave. Y van a referir a usted como si sin este hallazgo no podríamos No se trata del ego, se trata de la felicidad que uno siente porque su trabajo se consiga, ¿no?, llegar a la sociedad. Claro, claro, exactamente. Eso, bueno, es algo que a veces hablo con las personas que están en mi laboratorio, fuera del laboratorio, que son chicos haciendo su doctorado. Y en el doctorado es muy largo, 5 a 7 años normalmente. Uno capaz se desespere porque uno está tratando de contestar una pregunta y que para un laboratorio contesta varias preguntas.
pero una persona dentro de ese laboratorio va a contestar una serie de preguntas muy específicas dentro de ese rango de pensamiento, dentro de ese departamento, y se puede uno volver como un poco decepcionado, no decepcionado, pero perder motivación, por decir. Sí, Porque... hay una componente en la ciencia que sería la resistencia a la frustración. ¿No? No todos los experimentos, porque ese es el otro mito que nos transmiten las series de los científicos y la televisión, que es que todos los experimentos salen bien. No, la realidad es que el día a día de un laboratorio es que muchas ideas que uno parece que tiene muy buenas, luego los experimentos te dicen que no son buenas. Hay experimentos que los diseña y por la razón que sea, el protocolo que se utiliza, etcétera, no sale el experimento. Entonces hay un grado de frustración importante. Como bien has dicho, pues muchas veces en un doctorado de 5 años, a lo mejor los 2 primeros años estás pegándote cabezazos con una pregunta tal, hasta que vas un poco encontrando la vía. Dentro de muchos errores vas encontrando la vía. Sí. ¿No? Esos muchos errores forman parte necesariamente de la ciencia. Sí. Y entonces yo ahí lo asimilo mucho a los atletas, ¿no? Ahora que estamos en Juegos Olímpicos, esa capacidad de frustración, de soportar la frustración, de soportarla y decir, bueno, pero tengo una meta que va un poco más allá del fracaso de hoy, ¿no? O sea, hay gente que se ha quedado fuera de la final y te dice, bueno, en los próximos Juegos seguro que llego a la final. Sí. Uno tiene esa meta y tiene que ser un poco el motor. Eso no te quita la decepción, la frustración, muchas veces incluso el sufrimiento, porque uno piensa, es que no sirvo. Cuando viene ese momento es que no sirvo para esto, ¿no? Es que luego lees la biografía de los grandes investigadores y también hubo un momento en que se sentaron en el despacho y dijeron, es que lo mismo no sirvo para esto porque no llego a la pregunta. No es un proceso. De hecho, mi jefa, Nancy Canwisher, casi dejó su doctorado, casi. Y mira, ahora ella es una de las grandes en neurociencia cognitiva. Es un proceso que, bueno, hay que aprender también. Cuando te estás formando como científico, aprendes ese proceso. Ni eres tan bueno cuando publicas el artículo, ni eres tan malo cuando rechazan el artículo, porque el artículo rechazado quiere decir que has hecho algo que no llega, entonces tienes que aprender. Sí. Pero estamos midiendo muchas veces las cosas por solamente el éxito, ¿no? Lo que se ve, lo que sobresale. Es lo que decía antes, es como un iceberg. Debajo hay un montón de cosas que sujetan, que hacen que flote esa punta. Claro. Hacen que flote esa punta. Sí. Y bueno, y para concluir la entrevista quisiera, y con esta línea de pensamiento, si tiene algún consejo para nuestros oyentes. Para público general, para doctorandos, para... Lo de los consejos siempre es complicado porque lo que le funciona a una persona puede no funcionarle a otra. Cierto. Bueno, para los que están doctorando. Para los que están doctorando... O quisieran hacer algo en la neurociencia, quisieran ser investigadores. Claro, yo creo que es justo lo que acabamos de hablar, ¿no? Sí. Es la ilusión por lo que te mueve internamente a investigar, que sería responder a una pregunta o intentar identificar qué puede ser, qué puedes hacer en tu vida para que mediante la ciencia beneficie a la sociedad, pero estaría el componente como consejo de resistencia a la frustración. Ni eres tan bueno cuando el experimento sale bien, ni eres tan malo cuando el experimento sale mal. Sí. Porque la cosa es un proceso. Solo recordar eso durante todo el proceso. Sí, ¿cuánto has aprendido de los errores? Pues es que eso se nos olvida. Claro. El cuánto hemos aprendido. No recordamos cuando somos niños y empezamos a andar cuántas veces nos hemos caído. Exactamente. Y andar nos parece natural. Sí. ¿De acuerdo? Claro. Pero antes, incluso cuando empiezas a tocar el piano la primera vez, cuando empiezas a jugar al tenis la primera vez, ¿cuántas veces se equivocaría Rafa Nadal dando un drive o un revés antes de hacerlo muy bien? Es cierto. Entonces, estamos siempre viendo solamente una parte de la realidad. Claro. Y cuando alguien empieza el doctorado tiene que ir con más, casi la actitud sería, en vez de voy a resolver, voy a aprender. Voy a aprender. Me gusta. Voy a aprender. Y luego vendrá la parte de todo lo que aprenda me va a servir para. Pero estamos en el doctorado pensando en voy a resolver. Entonces se cambia, llega mucha más la frustración. Claro, sí, porque el pensamiento de la situación está... Claro. Sí, es perspectiva. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por conversar conmigo. Pues un placer. Por enseñarme, digo siempre que en cada entrevista siento que estoy aprendiendo mucho más de la neurociencia que he aprendido hasta en la universidad.
misma. Así que Sí, estoy pero muy agradecida de poder tener esta posición privilegiada. desde luego yo creo que la divulgación es una herramienta fundamental en la sociedad de hoy y los que la hacéis tenéis el privilegio de ir no solamente en vuestro campo, sino de ir tocando muchos campos y por tanto generando también una visión mucho más real de lo que es la ciencia. Exactamente. Bueno, nuevamente muchas gracias y voy a incluir todos los enlaces que referenciamos y a los papers que referenciamos también. Y sí. Muchas gracias.